pensamos que tenía sentido vincularnos con las escuelas de cine, con los estudiantes, futuros cineastas y personas de la industria. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de contar con diferentes profesionales en una sesión que la titulamos ¿Qué onda con el cine latinoamericano? Así como a modo de introducción, de ver qué pasa, ¿no?, con las películas, todo el trabajo que hay, el esfuerzo, se estrenan internacionalmente en festivales, van por circuitos y no llegan a nuestras salas. Es como súper difícil que los cines pues muestren estas películas más allá de un festival y bueno, nos cuestionamos así qué era, si era un tema de distribución, qué sentido podía tener un festival o no, etcétera. Creo que está en los canales de YouTube de la escuela, de Casa América Cataluña, etc. Y hoy pues tendremos a dos directores que ya han pasado sus películas en la Cinema Fest, a Ulises Porra y a Carlos Lechuga, con Carajita y Vicenta y a Natalia Cabral, que bueno, tiene una productora, luego lo contará mejor Pera. Y nada, emplazaros a que, bueno, todas las preguntas, comentarios que tengáis, no seáis tímidos ni tímidas y los lancéis para que sea una sesión amena. Y recordaros que empezó el martes con Los Reyes del Mundo, luego Carajita, ayer Vicenta B, pero esto sigue hasta el domingo por la tarde-noche. Hoy tendremos dos películas, a La Uruguaya 9 de Martín Barrenechea y Nicolás Branca, una película colombiana, El Árbol Rojo, a las 7. Y durante el fin de semana habrá 5 películas más. Si os tengo que recomendar algo en concreto, os diré que si os va bien y os apetece y os interesa, el domingo tendremos 2 directores más en persona en Cinema Girona. Uno será el documentalista mexicano Shun Zero, presentando su documental Mamá. Y luego tendremos a Matías Vice, de Chile, que ahora mismo está en Málaga presentando la película El Castigo. Él vendrá a cerrar el festival a las 7 el domingo y además lo tendréis aquí el lunes por la mañana. El lunes por la mañana y el martes a la tarde a Shun. Correcto, tendréis a los 2 directores, así que yo os recomiendo que si podéis vengáis a ver las películas en pantalla grande con buen sonido y palomitas. Bueno, palomitas. Y así luego podréis tener las preguntas fresquitas para o el coloquio posterior o lo que vayan a compartir aquí con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, he dejado los flyers por las mesas. Ahora la sesión es vuestra. Gracias. Bueno, buenos días. Yo empezaré pidiendo excusas a la sala y a los participantes porque yo no tengo ni idea de estas cuestiones de producción ni de relaciones en el cine a nivel de producción entre España y Latinoamérica. O sea que voy a hacer un poco de urbano simplemente, o sea que dar paso y dar entrada y espero que ellos sí que nos darán muchas pistas, muchas experiencias que están viviendo actualmente y que creo que pueden ser interesantes para que las meditéis de cara al futuro, ¿no? Lo que sí que puedo hacer, y lo voy a hacer así, pues bueno, es hablar un poco de la presentación de las personas que tenemos aquí. A la izquierda de todo tenemos a Natalia. Ella es dominicana, aunque va viviendo entre República Dominicana y Barcelona. Es la mitad de una pareja de directores con Oriol Estrada. Y bueno, ellos creo que se conocieron en Cuba, en San Antonio de los Baños, y a partir de ese momento han ido haciendo tanto documentales, empezaron más con un registro más de documental. Hace ya 7, 8 años hicieron su primera película de ficción en República Dominicana, Miriam Miente, y ella estuvo con Oriol el año pasado también aquí para presentar la última película que habían hecho, una historia de pareja, una película sobre parejas, que es una película que la verdad funcionó súper bien, tuvo yo creo que todos los premios que se podían tener en el Festival de Gijón. Y es una propuesta muy interesante en el sentido de que es una película que aparentemente es un documental, pero en realidad es una ficción en la que ellos, aparentemente son ellos, pero son unos personajes construidos a partir de ellos. O sea, estas cuestiones entre mezcla de ficción y documental, que creo que tenía mucha gracia y bueno, y ahora están más viviendo aquí en Barcelona. Yo no sé si seguís manteniendo eso medio año en República Dominicana, medio año en Cataluña, más o menos.
pues bueno, nos hablará un poco, porque veis un poco que el tema central, sobre todo, yo creo que pivota en torno al Caribe. En tanto que pues ella viene del Caribe, Carlos Lechuga viene también de Cuba. Él acaba de, como decía Ana, de presentar su última película, que es Vicenta B. Era su tercer largometraje. Una lástima que no haya podido venir con Claudia, que es la productora, que creo que hacen un tándem fantástico y una relación productora-director muy interesante. Ayer lo comentaba, que se conocían no desde la escuela de cine, sino desde la escuela primaria, con lo cual es interesante eso. Yo siempre he comentado que me parece que es muy importante en las escuelas, o una de las cosas más importantes que se pueden sacar de las escuelas, es la posibilidad de conocer a gente, establecer relación, ver con quién trabajas, con quién te sientes a gusto, y que de esas parejas o grupos puedan salir en fin, proyectos profesionales y duraderos, ¿no? Él está ahora residiendo, ya lleva un tiempo residiendo en Barcelona. Y nada, ayer tuvimos la oportunidad de ver su película, Vicenta B. Si queréis, la película ya no la podréis ver en programación ahora en salas, pero sus películas anteriores sí que se pueden ver en Filmin, o sea, creo que vale la pena de acercarse y verlas. Bueno, comentaremos también, él es muy crítico con la situación actual de Cuba, pero será interesante ver también un poco cómo se puede producir desde allá y bueno, cómo han ido estableciendo nexos con Colombia, por ejemplo, con Noruega, que también es una cosa como bastante marciana, pero bueno, lo iremos viendo un poco también. Y en el centro, pues Ulises Porra, que es el único autóctono. Él es de aquí de Barcelona, pero curiosamente es el único que no vive en Barcelona. Lleva muchos años viviendo en Argentina, y es también la mitad de un tándem de dirección con su mujer, Silvana, que sí que es argentina. Silvina, perdón. Él presentó... el otro día estuvo ella en pantalla, hoy no está, no me he oído. No. Presentó su última película de ambos dos, que era Carajita, una película argentina, pero también plenamente rodada en República Dominicana. Era su segundo proyecto conjunto, pero además de los proyectos conjuntos, pues cada uno de alguna manera desarrolla su propio proyecto. Ahora comentaba también que están también intentando establecer más vínculos y tener una base más sólida aquí en Cataluña. Bueno, una de las cosas curiosas es que las dos personas que son de fuera, Natalia y Carlos, que son de Dominicana y de Cuba, residen aquí en Barcelona ahora, y la persona que es de aquí pues reside en Argentina. Pero bueno, eso es curioso, esas idas y venidas entre un lugar y el otro. Y bueno, al hilo de eso me da pie para lanzar la primera pregunta, en tanto que vosotros de alguna manera significáis un poco esa permeabilidad entre la península ibérica, Latinoamérica, esas idas y venidas. No sé si una impresión, me corregiréis si es una impresión equivocada, que por vuestras películas yo veía que a lo mejor tenía más peso, más presencia un país como Francia que un país como España, más allá de decir que hayáis podido exhibir las películas, por ejemplo, San Sebastián y el proyecto Ibermedia, que es un proyecto de comunidad iberoamericana, pero no sé si es posible eso de que, a pesar de las relaciones de lengua, de cultura, de tradición muy estrechas, al final encontráis más recursos desde Latinoamérica en Francia que en España. No sé si es así. No es mi caso, ¿eh? No sé si... Sí es cierto que por alguna razón países como Francia y Alemania están haciendo más coproducciones y están creando más estrategias de distribución y exhibición con América Latina que con España. Es algo muy curioso, ¿no? Como dices, porque es con España que mantenemos vínculos culturales, idiomáticos, sociales, pero se está dando este fenómeno en los últimos años, que el cine latinoamericano está encontrando más oportunidades en industrias francesas, alemanas y en otras que en España. ¿Por qué? ¿Te lo explicas o parece contranatural de alguna manera, no? Sí. No sé, unos años atrás sí había más relación entre España y América Latina en el sector cine. No sé por qué se está dando este fenómeno ahora.
pero se está dando y es algo que estamos tomando en cuenta y es algo que desde Faula Films también queremos cambiar. También por eso estamos aquí, porque queremos buscar la manera de crear un vínculo más fuerte entre América Latina y España, porque a través de nuestras propias producciones, tratando de buscar oportunidades en nuestras propias producciones en España, nos damos cuenta que se nos cierran más las puertas, más sin embargo en otros lugares se nos abren, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de, no sé si es que ha habido como, que se ha dormido la industria española, que está dejando de mirar a América Latina por alguna razón, pero es algo que sí, que lo hablamos entre nosotros, los directores, productores latinoamericanos, y que queremos cambiar, ¿no? Porque sí entendemos que esos lazos tienen que fortalecerse y que hay muchas oportunidades, de hecho, de sinergia todavía entre España y América Latina. He sido muy mal presentador, Natalia. Creo que vale la pena también añadir que aparte de directora, ella con Oriol tienen Faula Films y que es una productora, o sea que ellos también no son simplemente directores que hacen películas, sino son directores productores que buscan tener un control desde el principio hasta el final de sus producciones, ¿no? Yo voy a decir algo que no estoy muy seguro, pero creo que el ICA hace poco que ha abierto la posibilidad de hacer minoritarias, ¿no? ¿No es así? ¿De ayudas minoritarias? Sí, de ayudas como minoritarias. Sí, bueno, yo sé que en Cataluña el ISEC tiene una ayuda Claro. de coproducción minoritaria. Y claro, eso es muy importante, ¿no? O sea, el tema es si la ley te acompaña o no. Yo por lo que voy viendo en todos los países se hacen las películas que la ley te permite en un punto. Entonces, no estoy seguro, a mí me suena que hace unos años me dijeron, porque estábamos tratando de hacer una coproducción y dijeron, bueno, justo este año están abriendo la posibilidad de hacer minoritarias con el ICA. Entonces, probablemente, si es así, en estos años ya, y a partir de ahora cada vez más, habrá más coproducciones con España, me imagino yo, ¿no? Pero tú hasta ahora, hasta el momento, las películas que habéis hecho, ¿habéis intentado, digamos, establecer vínculos con España y ha funcionado? Sí, en mi caso, yo tenía una película que se llamaba Los Sucios, que tenía un recorrido ya en laboratorios y tal, y armamos una coproducción con España hace, no sé cuándo salió, creo que en 2020 o algo así. Y de hecho ganó Ibermedia y ganó el ICA, minoritarias, y ahí ya había salido. Podría haber sido una coproducción, pero se cayó porque el lado argentino, justo hubo una crisis muy fuerte en Argentina, entonces no se pudo financiar la película. Entonces, y ahora estamos para un proyecto nuevo que vamos a filmar este año, estamos preparando con la misma productora una coproducción. Y ahora hemos presentado a Ibermedia y creo que en 3 semanas o algo así está lo del ISEC, ¿no? Y vamos a presentar ahí. Yo creo que nada, hay que estimular, digamos, a los fondos de fomento locales o nacionales siempre a que tengan en cuenta esto. Yo creo que cuando se abre la posibilidad van a empezar a caer proyectos y están los foros de coproducción también, ¿no? Que están muy interesantes. Yo cuando vinimos al foro de coproducción de España había cantidad de productores españoles que se acercaban, ¿no? Los foros de coproducción ya sabéis cómo van, ¿no? Que tienes una reunión cada 15 minutos, va pasando gente, y son productores y todo eso, y había bastantes españoles. Yo creo que hay ganas, pero bueno, hay que terminar, ¿no? O sea, ¿tú crees que va como a más? Que es una vía que tiene bueno, sí que debe tener recorrido, porque yo creo que va más. Yo creo, o sea, no sé si, creo que hace un año salió el nuevo, ¿cómo se llama? El esto de coproducción, el acuerdo de coproducción con Dominicana, ¿no? Un tratado de coproducción entre España y Dominicana. Claro, van saliendo. Hay que estar atentos a eso. Ahora ha salido uno con Dominicana, creo que filmar en Dominicana es bastante interesante y se está. Yo me he enterado ahora que estamos. Perdón, no paro de hablar, que quiero meter boca. Me he enterado que hay en Dominicana hay un par de películas españolas que se están filmando allí en la isla, por ejemplo. Y España es mayoritario, me imagino, y a lo mejor es minoritario Dominicana, no lo sé. Pero
Sí, sí, yo creo que... Tenemos un profesor que ahora está rodando y que no ha podido venir, que es Geoffrey Cooper, que él rodó el año pasado una película y está montada, o sea que estará en fase final de ir. Una lástima que no haya podido venir por compartir desde España, eso, marchar a la República Dominicana a rodar allá, hacer toda la película plenamente allá. Pero bueno, no Sí, ha sí, sido... se está rodando mucho en Dominicana. De hecho, estuvo Julio Meden rodando allá. Una película, es muy curioso porque es una película que la historia pasa en París, más sin embargo se está rodando en Dominicana. Y no solo eso, es que la París de Pablo Picasso. Sí, entonces, sí, también estaba Mariana Rondón, que es venezolana y que estaba rodando una historia que pasa en Venezuela, rodándose en Dominicana, y también estaba Jimit, que también rodó una historia que pasa en Cuba, pero está rodando en Dominicana. Bueno, porque ahora mismo hay una ley de cine, bueno, que es muy efectiva y que permite que se rueden pues muchas películas, incluso una película que pasa en París en la época de Pablo Picasso, ¿no? Eso debe ser un Yo poco vi el complicado, Guernica, ¿no? sí, la copia para la película del Guernica y fue como, Sí, sí, sí. Sí, bueno, se va a filmar donde se puede, ¿no? Donde hay la posibilidad. Se ve mucho, no sé, o sea, en Dominicana hay una ley que eso que tiene 7, 8 años o un poco más, la nueva ley, y bueno, y entonces como hay una ley que bueno, me imagino que con sus errores también, pero incentiva bastante la posibilidad de hacer cine, bueno, entonces empieza a hacer cine y en los últimos 8 años no paran de salir pelis dominicanas buenísimas, porque si se hacen pelis aparecen cineastas y tal, y que llenan ese hueco. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es bastante conocida por su cine en las últimas 2 décadas, lo que ocurrió es que hubo en su momento una ley de cine que era muy buena para empezar a hacer películas, o sea, las óperas primas, con un guión más o menos que esté bien escrito y tal, y podías conseguir... Era muy fácil como empezar a ser productor, y financiar la primera película, ¿no? Entonces, claro, en ese tiempo, en 2 décadas, empezaron a salir pues buenos cineastas, pero porque se hacían 120 películas al año. Entonces había 3 que eran fenomenales, ¿no? Y ahora lo que está pasando en Argentina es lo contrario. Hace 7 años que viene de capa caída, que el instituto se está cayendo, que se están subejecutando los presupuestos y tal, entonces no están sacando pasta y se están filmando muchas menos películas en condiciones mucho más duras y bueno, y probablemente en los próximos 10 años pues el cine argentino pues no esté entre los más interesantes del mundo, ¿no? O sea, vaya cayendo porque va a haber muchas menos películas. Por ejemplo, la mía que se cayó, que no sé si va a ser buenísima, pero no se hizo. Nada, eso, es un arte caro, ¿no? O sea, no sé, no somos novelistas, es la cagada. Carlos, ¿quieres comentar alguna cosa sobre la relación esta desde Sudamérica con España o con Francia? En el caso de Cuba, Cuba es un país un poco raro y sí tienes toda la razón. Yo recuerdo que yo empecé a interesarme por el cine porque iba a casa de un director de cine cubano que hace 25 años pudo hacer su carrera porque hacía coproducción con España. O sea, nada más hay que ver lo mismo en una revista Academia, Cinemanía, Fotogramas de hace 20 años, la cantidad de coproducciones que había con Cuba. Y ahora, bueno, Cuba es como si no existiera para España. Yo, por ejemplo, en los foros de coproducción, esta cosa está sentado en una mesa y realmente lo que me van pasando por delante son productores franceses, productores noruegos, productores argentinos que tratan de hacer como una coproducción latinoamericana y realmente recuerdo pocos españoles, o sea, por ejemplo, el hijo de Saura, que está más bien en distribución, pocos españoles así que se me sentaron en una mesa y dicen, a ver, cuéntame tu historia, ¿no? No sé si tiene que ver con, ahora las cosas han cambiado por lo de las plataformas y tal, pero no sé si en aquel momento tenían que ver con lo de los canales de televisión de acá, que la manera en conseguir el dinero. Cuba es un país raro, o sea, nosotros supuestamente éramos un país socialista y no existía la producción, tú no podías tener una casa productora, ¿no? Entonces, el Instituto de Cine era el centro y tenía a sus directores, los directores que les gustaban, las historias que no se metieran mucho en política, que les resultara.
de una manera fácil de producir y se gastaba mucho dinero en películas que tuvieran que ver con, o sea, en saltar, en hablar bien de la historia patria, por decirlo así. Entonces, hubo un grupo de jóvenes que querían hacer cine, se le llamó cine independiente, que tampoco es cine independiente, y como no podía tener una casa productora tuya, decían que éramos como unas cooperativas, unos amigos, y lo que hacíamos era, o sea, viajar, o sea, salir a buscar el dinero fuera. Y cuando salías a buscar el dinero fuera pasaba esto, ¿no? O sea, mucho francés interesado, que también esas cosas yo creo que hay que revisarlas, ¿no? Porque ¿por qué tanto el interés de Francia en América Latina, ¿no? Y ya después la relación de productor latinoamericano con productor francés, ¿no? Que es un poco también, hay una lucha ahí de ratón con león, ¿no? O sea, se acompañan, pero hay una cantidad de cosas que, bueno, nada, de un país del primer mundo con países un poco en desarrollo, por decirlo de una manera. Pero sí, o sea, ellos mismos me decían, oye, qué raro que tus películas no estén en España, ¿no? O sea, el tío de Filming un día se acercó y me dijo, oye, me gustan tus películas y nada, y están ahí y bueno, por suerte se pueden ver. Pero ya te digo, siempre que he tenido que viajar a buscar dinero para hacer cine ha sido Francia. Ahora, bueno, esta última en San Sebastián ganó un premio y pudimos terminar la postproducción acá en Barcelona. Pero no sé, se extraña el vínculo porque es natural, ¿no? O sea, sí. ya te digo, la cantidad de películas cubanas que se hicieron a inicio de los 2000 con que iba un español y se enamoraba de una mulata, no te puedo explicar. Era una cosa. Gracias a Dios eso cambió, pero bueno, que se cuenten historias más interesantes, pero que ese puente no se rompa. Y yo creo que está bastante, con respecto a Cuba, no sé, Argentina, Dominicana, está bastante jodido. Está como... Es curioso también desde el otro lado, o sea, desde el lado nuestro, que sobre todo sí, se busque coproducciones con Europa, se mire tanto a Europa y se mire tampoco a la inmensidad de países de Latinoamérica. No sé si, entonces, por ejemplo, el que haya habido este cambio en los últimos años, por ejemplo, en República Dominicana, que ha habido un cambio importante, ¿se debe única y exclusivamente que de repente el gobierno de República Dominicana hace un efecto, por cuestiones legales, hace un efecto llamada y entonces a partir de ese momento se empieza a desarrollar la industria y ese efecto se multiplica? ¿Y viene simplemente por eso, por cambio de leyes y potenciación de...? Dices, el incremento de producción de películas dominicanas. Sí, o sea, que de repente un país que no tenía tradición, pues como Cuba o como Argentina, que de repente, no sé, se empieza a producir mucho allá y se provoque este efecto llamada para que desde fuera vaya tanta gente a filmar allá. Sí, fue a partir de la promulgación de la ley de cine, donde se unieron voluntades políticas y del sector privado y entendieron que, bueno, que era una ley que podría abrir muchas puertas a la economía, que ha sido así, ¿no? Entonces, la industria dominicana era una industria que no era una industria, que era algo bastante informal y que sobre todo venían desde fuera, ¿no? A rodar películas que no se podían rodar en Cuba. Eso era como lo más clásico, ¿no? Y entonces, bueno, esas producciones mal pagaban a los técnicos, hacían lo que les daba gana, se iban y ya, ¿no? Utilizaban un poco el país por temas de eso de hacer Cuba allá o hacer un país africano, lo que sea, y se iban y ya está. Y los directores locales hacían una película una vez cada 10 años, pero dejándose la casa, el carro, metiéndose en una deuda que los imposibilitaba volver a hacer otra, ¿no? Y entonces a partir de la ley de cine eso ha cambiado increíblemente y ahora sí es una industria en donde tú tienes la posibilidad de hacer toda la película sin tener que salir fuera ya a buscar dinero. O sea, la última película que hicimos se financió toda con la ley de cine. No pasó por ningún lab ni por ningún mercado, nada. Se hizo toda. O sea, todo el presupuesto de la película lo sacasteis del gobierno. O sea, es posible hacer una película 100% dominicana sin buscar aliados. Es posible. Ahora, si tú quieres buscar aliados por alguna razón, lo puedes hacer también. Es válido. Pero en términos económicos, sí, se puede hacer y se hacen películas 100% dominicanas solamente con la ley de cine.
¿Vosotros encontráis más facilidades en rodar en Dominicana que hacerlo aquí en Cataluña? ¿O de momento han salido las cosas por rodar más allá? O sea, ¿es una estrategia, digamos, natural o tiene condicionantes, digamos, de infraestructuras y de economía que es mejor rodar allá que rodar aquí? Sí, bueno, mira, nosotros cuando nos graduamos y decidimos hacer nuestra película, la hicimos allá un poco por el llamado ley de cine, ¿no? Como que era algo nuevo y no habían como tantas productoras ni tantas películas. Estaba la opción de empezar aquí nuestra carrera, pero dijimos, pero vamos a intentar esto, ¿no? Entonces nos fuimos allá, armamos nuestra productora y empezamos a hacer películas allá. Y es ahora que queremos venir aquí. Bueno, venir aquí, estamos todos los años aquí, pero es como, bueno, si estamos todos los años aquí y también queremos contar historias que pasan aquí, vamos a hacer esto y vamos a crear, eso es lo que estamos tratando de ver, una productora que haga como un puente entre América Latina y Cataluña, ¿no? Entonces es ahora que estamos empezando a escribir viajes, historias que pasan aquí también. Pero anterior a esto, pues sí, lo hacíamos desde Dominicana, hicimos una coproducción con Mayeri Films Paco Po, que fue Miriam Miente, que fue muy bien. Nos fue muy bien, estuvimos muy contentos con esa coproducción y con todo el valor añadido que trajo Cataluña a una producción dominicana y queremos, por supuesto, repetirla. Ulises, tú, que en principio no tenías nada que ver con República Dominicana y has hecho toda tu película, habéis hecho los dos, vamos, toda tu película rodada allá. Ayer comentabas, o antes de ayer, que la experiencia ha sido fantástica. ¿Has encontrado, digamos, un lugar a nivel de infraestructuras, a nivel de posibilidades, de funcionamiento de la industria fantástico para rodar allá? Sí, sí, Dominicana es increíble. Nosotros filmamos Carajita allí, lo que nos ocurrió es que veníamos de filmar Tigre, que fue nuestra primera película, atada con alambre casi, ¿no? O sea, con lo mínimo que teníamos, bueno, pudimos sacarla adelante, le fue bien. Pero cuando se nos presentó la oportunidad dominicana y fuimos realmente a filmar ahí, la verdad que lo que nos encontramos es que todos los técnicos con los que hablamos eran alucinantes. O sea, la gente trabajó muy bien, muy profesionales. Como están acostumbrados a hacer servicios, que es lo que ella decía, ellos trabajan mucho ahora desde que está la ley de cine y estos servicios, estas pelis que ven de afuera, hacer eso, Cuba o lo que sea, nada, están acostumbrados a filmar grande, chiquito, con camiones de no sé qué, al estilo yankee. Entonces, como son muy versátiles. Entonces, la verdad que bueno, para mí filmar allí fue otra cosa que no conocía. O sea, era como, bueno, vamos a poner las luces, no sé qué tal, y en 10 minutos estaba y tenías todo. Entonces, la verdad, y además es muy... La gente es muy cómplice, es como, creo que, nada, es muy agradable, es gente inteligente, es gente que es comprometida con el trabajo. Entonces, la verdad que mientras estábamos filmando allí, yo dije, bueno, mi próxima película va a ser dominicana. O sea, yo quiero volver aquí, no me quería ir, me puse muy triste cuando terminamos de... Siempre cuando uno termina un rodaje hay como una especie de estado medio depresivo, ¿no? Se acaba la guerra y la fiesta, no sé cómo decirlo, ¿no? Y vuelves a la normalidad y yo estaba ahí diciendo, yo quiero volver a esta isla, quiero volver. Y me dediqué en estos 2 últimos años a escribir la peli que voy a filmar ahora allí. También con coproducción dominicana y... Una cosa, Carajita es dominicana la película y la minoritaria es argentina. En Argentina se hizo la postproducción, pero es dominicana esa película. Y la que voy a hacer ahora es dominicana también y estamos cerrando una coproducción con Fasten en España, porque la idea es venir a filmar una semana aquí, 5 semanas allá y una semana aquí, por unas locaciones que aquí pueden funcionar mejor y tal. Entonces, voy a filmar 6 semanas. Eso en Argentina es como... nada, nadie filma 6 semanas. Y es un lujo, ¿no? Entonces, un poco... Fijaros que, bueno, aquí hay 3 directores y lo único que hacemos es hablar de pasta, ¿no? O sea, como que al final te la pasas viendo cómo puedes hacer encajar las piezas, ¿no? Y entonces... Y te cuento el próximo movimiento, ¿no? Ahora, la verdad que la situación en Argentina está bastante jodida y yo directamente, mi siguiente proyecto, y Silvina también, lo estamos escribiendo para filmarlo aquí, porque el plan es mudarse para aquí. Entonces,
Y ya tenemos contactos con productoras y bueno, ya estamos un poco rodados y tenemos los puntos para el ICA y el ISEC, que básicamente ese es el tema aquí, ¿no? Yo creo que aquí lo tenéis un poco más chungo para arrancar normalmente, ¿no? O sea, en comparación a Argentina o en Dominicana hoy, en Cuba creo que no es el caso, pero aquí hay que juntar, ¿no? Hay que hacer cortos a lo loco y juntar puntos y tal para poder hacer la primera película, ¿no? Pero creo que cuando ya tienes unas cuantas y ya has pasado por festivales y tal, es una muy buena opción, ¿no? Es más fácil. Así que bueno, somos nómades, yo qué sé, somos todos nómades. O sea, Sí, de ellos extremo también al se otro, fueron a pues, o sí, sea, iremos a donde haga falta y haremos eso, Picasso en el Caribe, yo qué sé, como no, estamos haciendo lo que podemos y es o eso o hacer películas también muy chiquitas y tratar de sobrevivir de otra cosa. Yo tengo amigos, en Argentina está pasando eso, ¿no? Bueno, gente que es profesor en 3 universidades distintas, hace un poco de Uber a la noche y cada 5 años o 6 puede hacer su película. Y es una peli chiquita y probablemente sea muy interesante y muy profunda y hecha con mucho cariño y tal, pero bueno, uno tiene que ir viendo qué camino va a escoger, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si el tema que estamos hablando son las coproducciones, creo que las coproducciones son, por un lado, un dolor de cabeza, porque tienes que meter actrices españolas en no sé dónde, a ver quién tiene un pasaporte español, quién tiene, ¿sabes? O sea, vas con los técnicos así, talentos, pero al final, como ella decía, enriquece mucho la película, porque no estás solo, estás trabajando con alguien más, la posibilidad de distribución se abre y te nutres. Y ahora hemos estado 2 semanas prendidos fuegos cerrando la coproducción con Ibermedia, con estos chicos de Fasten, y bueno, y notas que no estás solo, cedes en algunas cosas, te dan otras cosas que son muy buenas y a mí me parece muy interesante, hay que ver. Y yo qué sé, en España yo creo que los presupuestos pueden ser, la financiación es un poco más sencilla, pero a lo mejor si estás queriendo hacer una película un poco más grande, pues te reconviene hacer una coproducción minoritaria con Argentina e ir a hacer la postproducción allí, ¿entiendes? Y te vas unas semanas a Buenos Aires a pasarlo bien y todo tu presupuesto español lo usas para el rodaje, ¿no? ¿Habéis notado, digamos, alguna... bueno, no sé si quieres decir alguna cosa sobre ese tema, si no os planteo otro... No, o sea, que eso, lo que decía Natalia, que muchas películas cubanas que casi siempre por cuestiones o políticas de dinero iban a Dominicana, ¿no? O sea, por ejemplo, Agustín Aronga, que era un amigo que murió este año, que nada, el rey de La Habana tuvo que ser dominicana y ya te digo, es una lástima, ¿no? Porque Sí. hubiera sido una película distinta si hubiera sido en La Habana. ¿Sí? ¿Notáis la diferencia? Digamos, sí, es La Habana, pero ya veo que no es La Habana. O sea, parece, pero no lo es. Mira, yo creo que la película tuvo como un buen trabajo de arte y nosotros los cubanos y los dominicanos tenemos muchas cosas en común y hay partes de la ciudad que se parece, ¿no? Tú estás en Cuba, te quedas 3 años, ¿no? Entonces, pero se siente algo, ¿no? O sea, y yo pensé que era una cosa de los cubanos, pero no, le pregunté a otros amigos y me decía, sí, se siente algo como... Es como forzar la cosa. Y bueno, nada, o sea, en Cuba a lo largo de los últimos años, todo el mundo igual le ha puesto los ojos a Dominicana por lo de la ley, ¿no? Que nosotros hace poco tenemos una y ahí más o menos, nada, en el momento que iba a empezar a salir, bueno, los problemas políticos del país, todo eso se ha estancado mucho. ¿Y eso no genera un efecto de subida de precios? O sea, que se rodee tanto, no hay una inflación, digamos, que igual a lo mejor hace 5 años los técnicos podían trabajar por 10 y ahora trabajarán por 100, y eso dificulta, digamos, las películas más pequeñas. Sí. Bueno, mira, cuando se estaba hablando de la promulgación de la ley, yo era muy incrédula, yo no creía para nada en que República Dominicana pudiese tener una ley de cine como la tiene hoy. Y ya cuando por fin ya dije, bueno, es verdad, estoy despierta, no estoy durmiendo,
nos pusimos a trabajar, ¿no? Sin pensar mucho en nada, simplemente como aprovechar esta increíble oportunidad, pero sí estamos notando ciertos peligros, por supuesto, no todo podía ser color de rosa, ciertos peligros, y uno de ellos es eso, que ahora hacer una película pequeñita, no porque te falte dinero, sino porque tú crees que ese es el tamaño que debería de tener tu obra, está siendo muy difícil porque, claro, con tanta producción grande, porque hay tanto dinero y entonces la gente va a lo grande, entonces cuando tú vienes a esos mismos técnicos y sí, que trabajan muy bien con un presupuesto más pequeño, pues no lo quieren hacer, ¿no? Porque ya están acostumbrados a los 50 camiones y claro, les encanta mucho que vengan producciones extranjeras porque entonces esas sí que son bien grandes, tienen más semanas de trabajo, todo eso, pero entonces claro, el cine independiente, que al inicio estaba siendo muy impulsado por la ley, ahora mismo pues estamos viendo que se está haciendo difícil, eso por un lado, por el otro también los inversionistas están volcándose mucho más a esas producciones grandes porque les dejan más dinero, entonces se nos cierran más las puertas a nosotros. Y también tenemos mucho miedo de eso, de que al final del día pues vengan todas esas producciones y esos directores de fuera a hacer su película, pero los autóctonos entonces tengamos las puertas cerradas, ¿no? Son como muchas cosas que están sucediendo y que no se está haciendo mucho porque todo el mundo está como en la ola grande de la ley y el dinero y las producciones y venga a rodar y rodar y rodar. Y también se está pensando muy poco en la distribución y exhibición de esas películas y realmente para qué se está rodando tanto, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, ¿por qué tanto rodaje y tan poco tiempo en desarrollar las películas y luego tan poco amor y compromiso en distribuirlas y exhibirlas? Sí, bueno, vamos hablando. Si alguien quiere comentar temas, mira que van saliendo los temas, lanzar preguntas y son cuestiones prácticas también, de que igual os las vais a encontrar dentro de unos cuantos años, pero bueno, no os cortéis, si no vamos tirando. No, y una cosa que os quería como añadir de nuevo es... ahora que conocéis el marco de aquí, de la península, habéis estrenado en San Sebastián, ¿notáis, digamos, un acercamiento o una sensibilidad diferente desde el ICEC, desde Cataluña, del ICA a Madrid, o digamos que no, en principio es indiferente? No. Bueno, en nuestra experiencia con Miri Ambiente fue muy buena. Trabajamos mucho con Catalan Films, que es la promotora de cine catalán, y aunque Miri Ambiente fuera una coproducción minoritaria, ellos estaban como muy deseosos de formar parte, de saber más. Incluso cuando sacamos la última película, que es 100% dominicana, nos escribieron inmediatamente, como, ¿tiene coproducción con España? No. ¿Tiene coproducción con Cataluña? No. Bueno, pues nada, la próxima, ¿no? Como que, porque nos quedamos deseosos de seguir colaborando. Yo puedo hablar de Cataluña, no puedo hablar de otras regiones, pero desde aquí yo sí veo como que hay ganas de hacer cosas con América Latina y bueno, por eso hay una ayuda al ICEC de coproducción minoritaria también, porque es para impulsar, ¿no?, esos mismos intercambios. Y por eso nosotros queremos otra vez coproducir con Cataluña, porque fue una buena experiencia, nuestras pelis van bien aquí, reciben premios, la crítica las recibe bien, y entonces es eso, es como que uno quiere volver a repetir lo que funcionó. Y eso por lo menos desde Cataluña yo puedo decir que funciona, además de que nosotros pues somos como una coproducción natural, porque mi esposo es catalán y yo soy dominicana. Entonces llevamos muchos años viniendo aquí y tenemos muchas amistades, o sea, que como que no es una cosa forzosa de cómo hacemos o sea, ya nuestra vida es una coproducción, ¿no? La vida es una coproducción entre República Dominicana y Cataluña, y entonces siempre estamos buscando fórmulas, maneras, inventándonos locuras para ver cómo eso puede ir hacia más, ¿no? Carlos, tú que llevas un año más o menos residiendo aquí en Barcelona, Sí. ¿Cómo te has sentido, digamos, tratado, recibido? ¿Has visto que por venir de fuera, se te abrían puertas, una cierta curiosidad, preguntarte qué quieres hacer? ¿Cómo te has sentido como persona que ha llegado aquí? Bueno, mira, yo
como tú dices, llegué hace un año y cuando llegué, realmente, o sea, vine a Barcelona a tener una hija, o sea, no tenía en mente hacer ningún tipo de coproducción, o sea, no estaba pensando en trabajo en ese momento. Y me pasó una cosa curiosa, que no quiero que sea políticamente incorrecta ni que suene mal, pero muchos de los contactos que tenía, de las llamadas que hice, o sea, me hablaban mucho de que estaban como montados en un proyecto fenómeno del Carràs, ¿no? O sea, como que solo estamos buscando películas de chicas, un cine social de aquí, o sea, tus historias vienes de un país que, como el Caribe, Cuba, ¿cómo lo ubicas acá, no? Y estando en ese momento, reuniéndome, viendo, me apareció una historia de una persona que me llamó para coescribir, y era una película de terror, ¿no? Era una película sobre un caganer asesino. Entonces, En autóctona, ¿no? sí, entonces era o sea, yo dije, bueno, aquí puede haber o sea, a mí siempre me ha gustado el cine de género. Yo creo que una cosa que me falla de algunas escuelas de cine, sobre todo de la nuestra, es que es muy difícil, o sea, nadie te enseña a hacer una comedia romántica, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser la próxima Lucrecia Martel, y una escuela de cine tiene que enseñarte todo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, puede haber una oportunidad, ¿no? Y empecé a trabajar en la historia del caganer asesino, y entonces era también, en un sentido, una carta de amor a Barcelona, que es la ciudad de mi hija, ¿no? Y la historia era esa, o sea, dos turistas que llegaban a Barcelona y se burlaban un poco de, oye, qué escatológico es todo, ¿no? El cagatío, el caganer, ¿no? Y había una maldición detrás de esto, ¿no? Entonces le daban un caganer de 1870. El primer caganero. Y el caganer de noche se levantaba y mataba y cagaba, ¿no? Mataba y cagaba. Y para que tú veas, no me tomaron en serio los catalanes, ¿no? Y entonces la película está avanzando en Madrid. Ya te digo, o sea, yo estoy loco porque me salga algo aquí. Tengo una hija acá, o sea, me encanta Barcelona. La primera vez que vine a España vine por Barcelona. Tengo grandes amigos, la ciudad me encanta. Pero en mi caso particular, no quiero generalizar, me ha salido más, las puertas se me han abierto más en Madrid. O sea, entonces la historia sigue adelante. ¿La idea es que la dirijas tú? Esperemos que sí, ¿no? O sea, que hacer el caganer asesino, que es una historia clase Z, caca, mal, pero como si fuera el bebé de Rosemary, muy cuidadita. Vamos a ver qué, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De aquí esperamos un poco de ti, hablo metafóricamente, Sí. de que traigas algo del Caribe, o sea, que venga algo de allá, más que... ¿Por qué te metes con Es que historias de gente de aquí? Es que más allá del dinero es muy difícil para los emigrantes, o sea, cambiar el chip, ¿no? O sea, yo vine para acá con 6 guiones sobre Cuba, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, en un momento digo, bueno, o sea, estas películas no se van a hacer, ¿qué va a pasar con esto, no? Y esta historia me permitía, sin ser irrespetuoso, porque no conozco la tierra que me ha abierto los brazos, pero no la conozco, ¿sabes? No puedo, yo no podría hacer Alcarràs ahora, no podría porque sería falso. Dije, bueno, desde el género se puede hacer algo. Y ya te digo, es una situación mental, ¿no? Cómo cuento una historia. Yo todavía para venir aquí, yo vivo en Sagrada Familia y tengo que poner el Google Maps, o sea, y es bajando, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que lo que tú decías de que éramos nómades, creo que hay diferentes maneras y yo opto siempre por de una manera ética, de la sinceridad, ¿no? O sea, me costaría hacer otra película ahora aquí que no fuera el caganer asesino. De todas maneras, si en República Dominicana van a hacer el París de 1900, pues igual en Barcelona se puede hacer Cuba también, ¿no? Oh, yeah. No sé dónde, pero igual se puede hacer. En Vilanova y la Interiores. Geltrú se podría hacer. Por ahí. Sí. Sí. Tiene, Se ha quedado enganchado. tiene una navaja. Pensaba que era la propiedad, pero bueno. La propia No, caca. tiene. Lo que pasa es que hay momentos que
de Goya, ¿no? Y hay momentos que caga, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿sabes? A la hora de vender el proyecto, ya cuando se caga es mucho más serie Z. Mira, ya para ser más políticamente incorrecto, o sea, no sé por qué en la versión que hay ahora a las chicas las caga. No sé, perdónenme, ¿no? Yo sé que no es políticamente correcto. O sea, mata al chico y no sé. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que trabajar en eso. ¿Y de qué nacionalidad son los turistas que van a morir? Eso es otro tema. O sea, yo primero... La coproducción ahí. Sí. A ver, yo empecé porque vi a 2 americanos, los vi y dije, uff, Merecen morir. merecen morir. Merecen morir. Y después estas cosas de producción me dicen, no, tienen que ser 2 madrileños, muy madrileños. Entonces, ya te digo, creo que también es un proyecto que... Hay mucha connotación política. Y los Exacto, madrileños, o sea, el cagané catalán. Yo quiero que sea una carta de amor, pero hay que ir Carta de amor. hay que ir con pasos muy cuidados, porque hay que ser cuidadoso, porque, ya te digo, o sea, es como un cubano haciendo una película, unos madrileños, o sea, hay lío ahí, ¿no? Hay que... Yo creo que los turistas no deberían ser madrileños. No, ¿eh? Después... Es que sean de Tarragona viniendo a Barcelona, pero no los haría. Muy bien, ¿eh? Sí. Hay ganas de verla, ¿no? Vamos a ver. Bueno, un par. Una es, antes habéis apuntado que hay una relación entre Francia, sobre todo, ¿no?, con Latinoamérica, y habéis apuntado como cositas, como si hubiera un interés legítimo y ilegítimo, no sabría cómo definirlo. Y bueno, esto, luego como, bueno, que he venido aquí a escucharos, me gustaría un poquito que explicarais, si hay espacio para ello, ¿qué implica esto de coproducir? ¿Qué problemas, qué no problemas, qué espacios, o sea, qué ventajas a nivel de distribución, ¿no?, que habéis apuntado también estas cosas? Y si lo podéis desarrollar, creo que sería súper enriquecedor escuchar más estos detalles que quizá pues están pasando por alto, pero a mí me interesaría mucho también como a nivel de experiencia, ¿no? Porque me imagino que con producir hay ventajas, pero también hay desventajas, ¿no? A nivel de libertad, cómo se hacen los papeles en un sitio u otro. Y el tema este de Francia, porque no, a mí me sorprende mucho, ¿no?, que en España haya, bueno, que sería como el aliado natural, que no lo sea, ¿no? Que no sea Suecia o Noruega. Sí, bueno, el tema con Francia y por qué tiene tanto interés, o parece que hay tanto interés, yo no tengo números, ¿no? Porque habría que tener los números para ver realmente cuántas coproducciones tienen con América Latina y España también, compararlas y tal. Quizás antes había más coproducción con España y América Latina porque era como un modelo de coproducción que de repente, por alguna razón, dejó de ser atractivo, y ahora España quizás está mirando más a sus otros países europeos, porque la Unión Europea también ha creado, no sé, con media, no sé, hay algo que está pasando, que yo no tengo los números, pero hay algo que está sucediendo que antes sucedía y que ahora no, o que estaba sucediendo algo en un momento y ahora está sucediendo algo distinto. Pero desde mi experiencia yo sí veo, por ejemplo, estuvo el CNC francés ahora en Santo Domingo en enero, y ellos organizaron un encuentro de coproducción de productores caribeños. Estábamos todos ahí, que si no lo hacen ellos no hay manera de conocernos, ¿no? Cuestiones del Caribe. Y fue muy interesante, ¿no? Ellos pusieron la pasta y se estaba hablando de un posible tratado pronto que se va a firmar entre Dominicana y Francia, ¿no?
Y todos así, ¡wow! Y los españoles así como, no, que no vengan, si vienen nos van a desplazar, ¿no? Y yo le decía, bueno, pónganse las pilas entonces, si no quieren ser desplazados, vengan ustedes. Esa es la oferta de los franceses, ¿cuál es la oferta de los españoles, no? Y se quedaron un poco así. Pero bueno, no sé, también en Alemania, también en los últimos años hemos podido conocer productores alemanes que también, que como que, no sé, tienen mucho entusiasmo, muchas ganas. No sé si es que hay más dinero allá ahora, menos en España para coproducir. Algo está pasando, ¿no? Y es simplemente algo que notamos nosotros y que nos preguntamos también. ¿Por qué hay menos? Primero, ¿hay menos interés realmente? Porque puede ser una sensación equivocada. Sí, no, ¿por qué, no? Mira, perfecto. Hace 15 años Televisión Española compraba muchas películas con Latinoamérica, no solo las grandes de Campanella o Sorín, etc. Había una voluntad de colaborar con Latinoamérica aparte del programa Ibermedia. Y esto lo cerró. Cerró este espacio. Entonces este espacio fue cubierto por franceses y alemanes. O sea, España se retiró, por decirlo así, los fondos se retiraron y entonces dejaron espacio para que Francia y Alemania colaboraran más con Latinoamérica, pero no solo por el hecho de colaborar, sino por el hecho de escribir talento y llevárselo a casa. Ya. Y también la distribución y la exhibición de cine latinoamericano hoy es mucho menor, ¿no? En España. Claro. Mucho menor. En España tampoco hay Claro. mucho interés. Sí. Las ventajas de la coproducción es que cada coproductor se ocupará de su territorio, entonces es más complejo, pero cuanto más territorios participen, más posibilidades tiene la película de salir bien. Claro, cómo ampliar, ¿no? Es ampliar el mercado. Claro, sí, pero ¿y cómo eso funciona a través de Latinoamérica? Porque habéis dicho vosotros que tenéis una productora y que queríais hacer de enlace, pero claro, yo me imagino que con Latinoamérica, pero especialmente con República Dominicana, que es un territorio que conocéis. Sí. Y eso que estabas diciendo, ¿no? Cómo se organizan, ¿no? Que hoy gracias a los franceses quizás se hace una unión de gente del Caribe, ¿no? Bueno, no, yo tengo completo desconocimiento de muchísimas cosas, pero de esto... Yo también. Entonces, cualquier cosa que digáis, pues Sí. me resulta sumamente interesante, porque al final es una industria, ¿no? Todo saber cómo funciona y, bueno... De todas maneras, todo el mundo quiere coproducir con Francia. Sí, por cuestiones también que no tienen que ver, sí. Japón, Todos, claro. Francia, aparte que tiene mucho más recursos, la prueba es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura en España tiene 90 millones para el cine en España, en Francia hay 900 millones. Y es mucho más. Aparte de que hay muchos recursos ascribibles al cine, aparte es que tienen mejor entrada en todos los mercados, porque hay un organismo como Unifrance que se ocupa de promocionar el cine francés en el mundo. Tienen muchas más salidas y después para entrar en un festival importante todo el mundo quiere ir a Cannes, si no tienes coproducción francesa te va a ser más difícil entrar con igualdad de condiciones de película, igualdad de condiciones cualitativas. Sí, incluso hay una ayuda del ACP, que es un organismo de ayuda para los países que conforman el ACP, que son algunos países, o sea, los países del Caribe menos Cuba y Puerto Rico y algunos países africanos, donde hay una ayuda para las coproducciones entre dos países ASP y otro, el otro puede ser cualquiera, pero claro, estas ayudas están en Francia y en Alemania, entonces claro, el tercer país va a ser o Francia o Alemania, ¿no? Entonces esas cosas también hacen que, por ejemplo, nosotros que estábamos en esa mesa de productores caribeños, digamos, claro, ¿dónde está la ayuda? Para nosotros, para tú que eres de Martinica y yo que soy de Dominicana, hacer una coproducción, pues en Francia y Alemania, no piensas en España en ese momento, ¿no? Qué loco. También sobre lo que decías de las dificultades, están estos, no sé si el nombre es tratado de coproducción, que sí. son muchas veces bilaterales, como este que hay ahora entre España y Dominicana, y creo que hay uno que es con España y Latinoamérica. Entonces, estos son descargables, son fáciles de leer, no son muy largos, y ahí vas viendo, te tienes que acoger normalmente a uno o al otro, o al bilateral o al que es con toda Latinoamérica, y ahí vas viendo cuáles son las condiciones para que cada instituto te apruebe la coproducción. Y normalmente son cuestiones que hablan del porcentaje
¿no? Que creo que el minoritario normalmente no puede ser menos de un 20, por ejemplo, el coproductor minoritario, y después cuestiones de repartición de talentos y equipo técnico y artístico. Entonces, está muy claro, lo lees y normalmente, bueno, hay, creo que ahora de España con Dominicana, bueno, hay tres trabajos que son los de concepto artístico, entonces dirección, guión, composición musical y el otro no me acuerdo. Bueno, una de las 4 personas tiene que ser española. ¿Entendés? Y después necesitas 2 jefes de cabeza, 2 cabezas de equipo que también sean españoles, por ejemplo, y después un actor principal y uno secundario. Entonces, eso muchas veces es un embrollo, porque bueno, a lo mejor te gustaría tener mucha más libertad, pero de repente tienes una fotógrafa española filmando en Argentina y es interesante, ¿no? Porque te da tu punto de vista, no sé qué. Y bueno, eso con los talentos, pues con actrices y actores, bueno, es un juego un poco complicado a veces. Lo que él decía, hay películas que se notan que son coproducciones porque, bueno, es un español viajando a Cuba, hace la misma película siempre, ¿no? Pero hay coproducciones que son más naturales. Hay que ver eso, si el proyecto da para una coproducción o no. No, en el caso de Cuba, como decía el maestro Miñarro, Televisión Española cuando sale, todo el mundo se queda así. O sea, yo mi película la pude hacer porque el canal Arte, que debía haber sido Televisión Española, me dijo, ven, y tuve una reunión en París y pude hacer mi película. Ahora, yo hice mi ópera prima y después hice mi segunda película y después hice mi tercera película. O sea, a nivel de presupuesto, ¿sabes lo que te digo? Ya Arte, yo no podía ya entrar si no fuera ópera prima porque estaba compitiendo con Lars von Trier. Entonces era como que... ¿sabes? Lamentablemente el cine se hace, era lo que se decía, que no es una novela, las puertas que se van abriendo y se van cerrando en dependencia del tiempo que se... Y es una relación de... cuando tú tienes una coproducción con una persona, es casi una pareja. O sea, nosotros los 3 a lo largo de la vida hemos trabajado con nuestras parejas, porque o sea, mi productora fue pareja mía por 10 años. Y cuando tú tienes una coproducción con otra persona, vas a estar muchos años escribiéndote, hablando con esa persona. Y entonces va hacia los 2 sentidos. No quiero generalizar, pero muchas personas en Latinoamérica quieren ir a Cannes y muchos de los productores franceses quieren que la película empiece en Cannes. O sea, va en los 2 sentidos. ¿Qué pasa? Para los directores, y es mi modesta opinión, para los guionistas, para los creadores, hay un peligro que es escribir, hacer cine para que tu película vaya a Cannes. Y eso hay veces que se nota, ¿no? Es esa cosa que tú dices, ok, o sea, esto ya Lucrecia Martel lo hizo hace 25 años y no está mal, o sea, si hubiera una variedad, ¿no? Pero es muy triste porque se va viendo y es como... y es una industria, no quiero desanimarlo, pero es una industria que tritura a personas, ¿no? O sea, la cantidad de personas que viajaron conmigo en el 2013, ópera prima, que todos iban a ser el próximo Lisandro Alonso, y no existen, no están. O sea, se los lleva la vida, ¿no? Se los lleva. Y eso es al principio, ya después cuando tú quieres hacer una segunda, una tercera película, es más difícil, vas encontrando, ya la gente te vio y dijo, sí, estaba buena, pero no fuiste Lisandro, no fuiste Lucrecia, ¿no? Y es la parte fea, la parte buena es lo que dice ella, ¿no? Que yo no le estoy dando más peso a la fea, ¿no? Gracias a Francia hemos podido hacer muchas películas. Y la parte fea a un nivel creativo es esta, y también tú a veces dices, ves una coproducción, mi misma película, y tú dices, ¿cómo es posible que hicieron esta película, no? Cuba, Francia, Noruega, Haití, o sea, hay veces que tú ves 10 coproductores y tú dices, para ponerse de acuerdo esas personas, es como, bueno, si una pareja es difícil ponerse de acuerdo, si una pareja de 3, me imagino, esa gente que se mete en eso, bueno. Entonces, imagínate, o sea, estás hablando con un noruego, entonces llega un momento que está bien, haces la película, pero llega un momento que tiene que llegar una cubana a poner una carpeta y te está llegando una noruega que se parece un poco a una cubana, y todo, pero es una noruega, ¿no? Y entonces...
es el caso, perdón, os voy a decir un momento entrada a la cinema. Si os interesa, la película que tiene más países productores es la nicaragüense, Canarias, que está Nicaragua, Países Bajos, Alemania, Francia, Noruega y España en último término. También entra todo el tema político, la historia propia del país, los recursos que hay, cómo coproducir para sobrevivir la obra. Es el sábado por la noche a las 9, se llama Girona, está nominada como mejor ópera prima de los Platino y la dirige una mujer directora, la primera mujer nicaragüense, nacida en Nicaragua, que puede hacer una película en Nicaragua. Así que está ahí. Un tema interesante. Bueno, yo tengo una pregunta como a directores, porque es lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo soy dominicana también, y también vivo aquí, estoy aquí, bla, bla, bla. ¿Cómo haces tu primera peli? O sea, como, yo qué sé, como, no sé, parece como un mundo que si nadie te coge de la mano es como no sé, como persona inmigrante latinoamericana o yo qué sé, o haces una primera peli que quieras que sea una coproducción o no, pero no sé cómo empiezas, no sé, como a lo que tal vez ustedes ya lo tienen como muy fácil hablar, por ejemplo, decían lo del foro de coproducción y yo dije, ¿qué diablo es? O sea, no tengo idea, o sea, como, no sé, supongo que como nos enseña mucho cómo dirigir, contar historias, pero al final uno está tan involucrado en la producción que uno no tiene como mucha idea de cómo meterse en ese berenjenal, no sé. No es como que me digan la fórmula, porque obviamente cada camino es diferente, pero no sé. Es difícil. No, yo te cuento una cosa que da la casualidad que la vez que hablé de esto, la vez anterior, fue en Dominicana, estaba esto y tú me dices que eres dominicana, ¿no? Sí. O sea, la sensación de, o sea, en mi caso personal, de que no voy a hacer una película, era el 98% de la... O sea, llanto, golpe en puerta, o sea, porque cada vez, o sea, hay una parte que está en tus manos, que es de la que te voy a hablar después, y hay otra que depende de la cantidad de aliados que tú tengas, ¿no? Y hay aliados que están luchando mucho contigo, ¿entiendes? Y hay otro aliado que está luchando contigo, pero quieren cosas diferentes y se te va enredando. Y ya te viste cómo es la organización, ¿no? O sea, es como, sí, pero esto se puede estar el día, no se puede estar, se cayó tal fondo, no, si entra este fondo, no. Entonces, todo el tiempo es una sensación de que no va a pasar. ¿Entiendes? O sea, me imagino que debe existir algún director que, sí, el 4 de mayo yo estoy seguro mi ópera prima, a lo mejor les pasa eso. A mí no me pasó eso. A mí era como, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Ahora, yo lo que te digo, yo no conozco ni Cataluña ni España, cómo funciona. Te digo que tienes que, lo que esté en tus manos, o sea, trabajar mucho, ¿sabes? Y googlear y buscar este fondo que es y esta cosa que es. Y gente que admiras, estoquearlo y ver a quién sigue y cómo busca y quién es esta persona y qué es este premio. Y cuando estás leyendo este concurso, qué cosa es. Y que sé que suena cliché, o sea, tienes que ser fiel a ti misma. O sea, yo tengo un amigo que se fue a hacer crossover, o sea, a Hollywood, ¿entiendes? Y le costó, se perdió. O sea, estaba imitando lo que hacían los otros, ¿no? Y al final Hollywood hizo así, no sé, dijo, Jairo, Guatemala, me interesa. ¿Sabes? O sea, no te creas, no hay un atajo, no hay un atajo, ¿sabes? No hay un atajo, ¿no? En mi escuela, las personas que eran los más geniales, no, o sea, más nunca supe de ellos, ¿no? O sea, Natalia no era de los que iba de que soy genial y ha hecho 3 películas, ¿no? ¿Cuántas? 4. 4 películas. Daniela Cajía, la fotógrafa de Carrá, una chica boliviana que vino con 2 hijos aquí. Primera chica que tiene un Goya, ¿no? Y yo era un desastre y bueno, he hecho 3 películas que no son... pero he hecho 3 películas y nadie daba por mí ni para un cortometraje, ¿no? Era como... Entonces, estudiar mucho y creo que estás en un país que tienes la posibilidad de
una cantidad de bibliotecas, de librerías, de poder ir al cine y ver cantidad de cosas interesantes, ¿no? Y ya te digo lo que nos ha pasado a los tres, ¿no? O sea, tener una pareja, no sexual, no, una pareja que te acompañe, porque el camino siempre, si es con alguien más, es mejor, ¿no? O sea, ellos trabajan un poco en Dominicana, trabajan un poco en Cataluña. Hacen aquí lo mismo, ¿no? En sentido inverso. O sea, tener gente que te quiera, que cree en ti y que... O sea, el primer paso es buscar como tu productor un poco. No tengas un primer paso, ten 3 primeros pasos, ¿entiendes? Pues vas estudiando y vas viendo esto y vas viendo lo otro, ¿no? Y siempre, o sea, error y vuelves a comenzar y error y... Sí, y también estudiar cómo de manera práctica puedes llegar a ello. Es decir, no sé en el caso vuestro, pero a nosotros nos fue muy bien en los laboratorios de guión y desarrollo. Entonces, yo lo que he visto que en el tiempo acaba pasando es que uno acaba teniendo una hoja de Excel con todas las fechas de todos los deadlines de todos los laboratorios y tal, que se va acordando, que va presentando. Hay gente que es muy buena haciendo eso, gente que es peor. Yo soy bastante desastre. Pero hay una página que se llama Latam Cinema, por ejemplo, que si tú entras ahí, periódicamente hay como un newspaper que te va diciendo las distintas convocatorias que hay. Yo, si fuera tú, lo que haría sería empezar a escribir. Las convocatorias te dan deadlines, entonces te obligan a trabajar, te obligan a hacer una sinopsis, que es algo que yo odio, te obligan a hacer un tratamiento que me vuelve loco, es toda una mierda, ¿no? ¿Cómo se dice? Un tratamiento, de esto del director. Palabras del director, sí, una intención de dirección. Statement, todo esto. Bueno, eso es aburrido, pero de alguna manera esos deadlines hacen que vayas avanzando. De pronto tienes una carpeta de referencias. Bueno, tú vas mandando y de repente quedas en uno, ¿vale? Y medio año después quedas en otro. Entonces empiezas a conocer a gente que está avanzando contigo, ¿no? Como él, por ejemplo, se conoció con Silvina en Casa América, que ella había escrito el guión de Tigre. Ni Silvina ni yo estudiamos cine. Lo único que nos gustaba escribir, y ella tuvo ese primer guión que arrancó y tuc, y se fue inflando de alguna manera, ¿no? Y mientras tanto, esa honestidad de estar escribiendo algo con lo que te sientas cómoda y tal, pero no olvides el lado práctico. O sea, y la otra cuestión, pensar dónde quieres hacer la película. ¿La quieres hacer aquí? Bueno, o la quieres hacer en Dominicana. Bueno, perfecto. Si la quieres hacer para los que la van a hacer aquí, bueno, hay que leerse el ISEC, el ICA, no sé qué pide para una ópera prima. 5 cortometrajes y no sé cuánto. Bueno, ¿cómo computa un cortometraje como para que te dé puntos? Que sea estrenado de tal o cual manera. Bueno, empieza a hacer documentales, o sea, sal con la cámara, hazte ¿no? Y en el caso de Dominicana, bueno, pues lo mismo. A tus amistades de ahí, empieza a estudiar cómo funciona. Pero bueno, siempre creo que un guión que ha pasado por laboratorios, que ha dado un par de vueltas y mismo tú vas tomando confianza de conocerte con otros, de ver otros proyectos lindos, de confiar, creo que es como la manera, ¿no? No sé. Sí, en nuestro caso, Uriol y yo nos graduamos de Cuba. Yo me gradué de dirección de documental y él de ficción. Pero lo típico, cuando te gradúas no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Tú tienes esa falsa idea de que una escuela de cine te lo va a dar todo y no es así. O sea, nada te lo va a dar todo. Tú vas a estar aprendiendo durante toda tu vida. Entonces salimos de la escuela y no sabíamos qué hacer. Empezamos a escribir una historia, pero una vez que la teníamos... no sabíamos, estábamos muy perdidos porque no dábamos tanto producción, ¿no? Desde dirección, la producción es una cosa así como, ¿qué es eso, no? Y una cosa de gente como que le gusta el dinero, medio banquero, ¿qué es eso, la producción? Salimos de la escuela de cine sin tener idea de lo que es la producción, lo importante que es y lo maravilloso que es también. Entonces estábamos así con ese guión y que se iba a rodar en Dominicana y nadie quería apostar por un tema... sobre el racismo y tal, nadie quería saber de ese guión.
íbamos a donde los inversionistas, que eran, yo qué sé, directores de fábricas de zapatos y empresarios de cadenas de supermercado, y queríamos hablarle de la historia de una niña pequeña y que un tema racial y tal, y era como, ¿qué es esto? ¿No? Estaba empezando la ley, nadie sabía tampoco muy bien cómo funcionaba la ley, ni nosotros cuando íbamos a pichar, ni los empresarios tampoco. Y un día, no sé, yo miré a Uri y le dije, pero Uri, ¿qué realmente hace falta para hacer una película? ¿Qué hace falta? Y él me dijo así, pues una cámara y una grabadora de sonido. Pues venga, va, nos metimos a eBay, compramos la cámara más barata, una grabadora de sonido la más barata, una caña con solo un micro y un trípode que pasaba por el lado, lo hacía caer. Era una cosa, era el trípode más barato de la historia. Y yo le dije, es que vamos a hacer una película ya. Y en ese mismo momento escuchamos una conversación que estaba transcurriendo en la cocina del lugar donde nos quedábamos y dijimos, ahí hay una película. Y al otro día estábamos rodando. ¿Qué estábamos rodando? No sé, pero estábamos rodando y estábamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, que es convertirnos en directores, pero con nuestro propio camino. No con el camino de Herzog ni con el camino de Lucrecia Martel. No vamos a ser nunca esas personas. Tenemos que ser nosotros y ser auténticos y caminar nuestro propio camino. Nadie lo va a hacer por nosotros, nadie nos está esperando. Entonces, así lo hicimos. Y después de esto, pues vino otro documental y armamos nuestras productores. Así vinieron las cosas, pero como dice Carlos, trabajando y matándonos para lograrlo. Y que no sea una cuestión de suerte y como dices tú, y luego la gente se desaparece y ya está, sino que sea una cosa constante y solamente eso se consigue siendo auténtico, sincero, haciendo realmente lo que tú quieres hacer y como tú lo quieres hacer y luego trabajando muchísimo. Sí, hay que ser muy terco, ¿no? Al final creo que es eso. Sí, y te tiene que gustar ese dolor que da hacer esto, porque a no ser que seas un genio con mucha suerte, es un trabajo de todos los días, mucho trabajo, todos los días. O sea, trabajas más, aunque no lo creas, que una persona que trabaja de 8 a 5, ¿no? Estás trabajando todo el tiempo y ya y te que digo, cada película es como volver a empezar un poco, Sí, ¿no? exacto, Es como o sea, un mundo nuevo, actores nuevos, una historia, es como si no supieras nada, ¿no? Como que cada película es como, bueno, y para eso hace falta mucha fuerza y mucha convicción en esto. Y lo importante es que tú tienes que ser tu productora, eso también es algo que vas aprendiendo, porque no, eso de sí, buscar un productor, y esa persona que encuentres no ha soñado tu película, no le está saliendo, o sea, se va a liar y te va a ayudar, pero el motor, la terquedad va a ser la tuya, ¿entiendes? Y esa persona va a trabajar si te ve a ti, si tú la empujas, o sea, básicamente es eso, o te acabas haciendo productora de la película, ¿no? Jodido también, pero nada, de alguna manera vas a tener que ser tú el motor, nadie te va, más allá de lo que él dice de buscar compañía y tal, pero la terquedad que sea tuya, o sea, hazte a la idea que vas a tener que meterle. O sea. ¿Los dos os habéis involucrado en temas de... Natalia obviamente sí, ¿os habéis involucrado en la producción de las películas? Sí, siempre. De manera no registrada al principio y ahora un poco más legalizado, pero siempre. Yo en mi caso, no sé. No, o sea, en la primera película yo no fui productor, o sea, no fui productor por desconocimiento mío, porque, o sea, gran parte del presupuesto, o sea, dependía de viajes que yo hacía y cosas que yo hacía también. Y la segunda, la película tuvo un premio de guión importante aquí en España y yo puse el dinero en la película, entonces a partir de ahí empecé a ser productor de las otras. Es un tema ese que estás diciendo, porque me parece que... o sea, para mí hay dos grandes injusticias, bueno, habrá las que sean, las que yo registro, las que a mí me duelen dentro del mundo del cine. Una es lo bastardeado que están los guionistas. El guión, que es donde todo empieza, la piedra angular, normalmente es un trabajo y es junto a la producción, si se quiere, el que se hace más, pero estás más solo, ¿no? Más a la sombra y más a riesgo, ¿me entiendes? Después cuando el guión es bueno, ha dado todas las vueltas, no sé qué, tal, venga, todo el mundo se sube al barco, pero tú estás años sola escribiendo un guión, ¿no? Y la otra cuestión que a mí al menos me está
empezando a picar con el paso del tiempo es que los directores tarde o temprano tienen que ser propietarios de la película. O sea, ¿entendés? Pues y además en estos casos que somos autores también del guión, bueno, no puede ser que te paguen por el guión, te paguen por la dirección y chao, ahí te he visto. Y la película es otra persona. Que estamos, o sea, a mí no, la verdad que no me cierra más. Entonces, uno también se va dando cuenta de esto, o sea, como que al principio vas con la cabecita, mira, a ver si me quieres hacer la película, no sé qué, y después te vas dando cuenta, no, hostia, si estoy yo aquí tirando del burro años y años y años, y voy a seguir tirando después cuando la filmemos, y después cuando estemos haciendo toda la postproducción, y después voy a hacer que más rompa la bola con que se distribuya la película, o sea, va a estar... Entonces, eso, pues el gran descubrimiento es que no... a menos de que tengas mucha suerte, seas una especie de genio que no se te va a dar porque eres una buena artista, ¿se entiende? No porque, ay, bueno, listo, y te vas a dedicar a tener buenas ideas. Arremángate y vas a tener que ser el motor, o sea, eso es así. Y después hay una parte de contingencia también, que es esta cuestión de que uno mira alrededor. Yo eso no hice cine, pero todos mis amigos de cine que estudiaron cine lo dicen un poco, como... Al final haces así, hostia, ¿dónde estaba este que tenía, y esta tía que era una genia? Y bueno, y yo no, y no sé, a lo mejor todos fueron muy tercos o otros no lo fueron y tal, pero hay una contingencia que también es la suerte. Si en un jurado de un laboratorio X no sé qué, ese día, por X o por Y, pum, le llega a uno de ellos el guión tuyo y le gusta. Y eso pasa siempre, pasa con los festivales. Las mejores películas no son las que van a los festivales, las que más éxito tienen no son las mejores por eso. Hay una contingencia, serán buenas o mejores, peores, pero tienen un camino y listo, y tienen sus golpes de suerte. Hay que tener una fuerza para cada error y cada no, porque te van diciendo muchos no a lo largo de la vida para poder levantarte y seguir. Ahora me acuerdo, yo estuve en una escuela de cine donde yo era alumno. Y hubo una charla con una persona muy, muy importante, ¿no? Y la persona estaba sentada de este lado y alguien igual preguntó eso. O sea, ¿cómo hago para hacer mi ópera prima, no? Y esta persona se hizo así. Tienes que tener mucha salud. Y era como, sí, ok, ya, ese es como el primer no que te están diciendo, ¿no? Como, o sea, no me das ningún tip, no es así como, tienes que tener mucha salud. O sea, la tengo y ahora tienes que tener mucha salud. Entonces, es la fuerza y con respecto a lo de guión, que es lo más barato, lo que menos estoy hablando de si te interesa hacer un cine narrativo. O sea, a mí me parece súper válido eso. Mañana cojo una cámara y filmo y tienes una película, ¿entiendes? Y vas a tener estéticamente una cantidad de cosas que a lo mejor si te pones a escribirle no salen. Son dos caminos, ¿no? Pero bueno, si vas a trabajar el guión, no hay atajos. O sea, es un trabajo muy duro y un trabajo que lleva mucho. Yo empecé trabajando un guión cuando tenía 19 años y un realizador me decía, no tiene conflicto. Y no me explicaba lo que era el conflicto, ¿no? Pero yo dije, el día 1 abre el medio, no sé, y me puse a escribir 80 páginas así. Después tuve 10 años arreglando ese guión, ¿no? Entonces, está muy bien lo de las fechas, saber, ¿no? Pero también, si tienes la historia, porque hay veces que uno corre y dice... Voy a... O sea, por ejemplo, ahora la película, ¿cómo se llama la película que ganó el Oscar? Todo, Everywhere. Bueno, esta película, que a mí me encantó, nunca imaginé que fuera a ganar tantos, a mí me sorprendió. Y tengo un amigo que nunca ha hecho cine, ni sabe nada, ni nada, y me mandó un guión de 240 y pico de páginas. He hecho la próxima esta. Y yo le digo, y cuando empecé a leer, por supuesto, o sea, lo escribió en una semana y el tipo no es un genio, y dije, ¿habrá quién? Y entonces cuando le dije para atrás, mira, el guión se presenta así, tienes que ir haciendo esto, a las 2 horas me mandó los cambios ya. Y el tipo lo que quería era ya ganarse el próximo Oscar, o sea, y es como, mira, a ver, o sea, tú no llegas a una panadería y dices, yo sé hacer pan, o sea, ni llegas, o sea, tienes que disfrutar el dolor del trabajo ese, si es el que te gusta, y si no, hacer otra cosa, pues. Dejadme que os pregunte una cosa muy básica, pero creo que, bueno, como estrategia creo que es muy útil, ¿no? Cuando tenéis un primer germen, de la manera que sea, una idea, tenéis una estrategia de decir, bueno, el primer paso es
empezar con el desarrollo del guión. ¿En qué momento se puede dar ese paso y presentarlo a convocatorias para desarrollo de guión? Y un poco, ¿qué estrategia habéis seguido después de desarrollo, subvenciones, película medio hecha para acabarla? Un poco como, ¿tenéis un sistema o es un sistema en función de la película que estáis proponiendo? ¿O en qué momento, digamos, decidís que es el primer momento para sacar eso de vosotros y presentaros a lo que sea, que vais a ser evaluados y pensáis que es el momento en que ya se puede evaluar? Mira, yo tengo un proceso que yo lo que estudié fue guión y le doy mucha fuerza, o sea, respeto mucho el guión, y entonces como sé que la vida no es perfecta, entonces hay que aplicar. Yo hago una cosa que es, escribo un poco de la historia y me compro un cuaderno grande, ¿no? Y me busco muchas revistas de cine y empiezo a buscar lo mismo tonalidades que un gesto, que me vayan funcionando, ¿no? Y lo pego y voy siguiendo escribiendo. ¿Qué pasa? Si tienes un buen productor, un productor creativo, que creo que es lo que más existe ahora, esta cosa de productor con el tabaco de lejos es como... El mismo productor te va ayudando a los temas que tengan que ver con la carpeta. Tú dices, yo no soy bueno en esto. Entonces, depende también del fondo. Hay fondos que te piden un tratamiento y no te piden el guión. Hay fondos que te piden el guión y no te piden más nada, ¿no? O sea, es lo que hablamos, conjunto. O sea, vas trabajando en una cosa, tú sabes que la película se va a hacer o crees que la película se va a hacer, entonces no puedes parar tu trabajo cada vez que ya este fondo se paró, ¿no? Porque aparte, olvídate de los fondos, olvídate del dinero. O sea, tu mayor lío es el día que estás en el set y viene una persona y te dice, oye, yo creo que esta pistola tiene que ser roja en vez de... O sea, y si tú no has tenido 65 millones de horas más dándole coco a esa cabeza que esa persona, y tú dices, bueno, roja, ya. Y aquí te dice, bueno, y esto verde, entonces lo que te queda no es lo que tienes en la cabeza, ¿no? O sea, bueno, en nuestro caso, ya les conté cómo empezamos, así, un poco hasta en pijamas. Empezamos el primer día de rodaje, un poco porque estábamos desesperados, porque queríamos saber qué era eso de hacer películas realmente, o sea, realmente qué es, y si esto es para nosotros, y si de verdad no va a dar un tipo de satisfacción, si realmente somos buenos, o sea, ¿qué es esto, no? Así empezamos, como, bueno, venga, va, al otro día empezamos a rodar y rodamos la primera escena y la vimos en la noche, y a partir de ahí como que fue una película que se fue construyendo sin mucho rumbo, pero que fue poco a poco encontrando su rumbo, ¿no? Y fue nuestra primera película la que nos enseñó a ser cineastas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Luego, con la segunda peli hicimos un poco más o menos lo mismo. Encontramos un lugar y a partir de ese lugar empezamos a rodar y en la noche y decíamos, bueno, al otro día hacemos esto, tal y tal, muchos años de montaje. La tercera película sí fue un guión, que fue la coproducción con Cataluña, y la cuarta fue un tratamiento que se escribió en una semana, sin diálogos. O sea, cada producción ha sido como muy ecléctica, por ejemplo, muy Natalia, distinta. en el caso, por ejemplo, de Medio Ambiente, que es una forma de proceder más estandarizada, sí. ¿En qué momento decidisteis, bueno, vamos a sacarlo de nosotros y vamos a enseñar que un tratamiento, un guión acabado, un desarrollo? No, teníamos el guión y hicimos porque vivíamos aquí en Barcelona, hicimos una lista como de 3 páginas de productores de aquí, ¿no? Catalanes primero, porque estábamos aquí, y luego pues de Madrid y tal y cual. Y entonces al primero que fuimos dijimos, bueno, nos vamos a pasar un año buscando productor, pero al primero que fuimos ya nos dijo, sí, la quiero la peli. Y fue como nos quedamos así, ¿no? Eso con guión guión acabado. Vale. Y con el dossier y todo, sí, porque nos pasamos 8 años tratando de hacer esa película, mientras estábamos tratando de hacer esa, que era la correcta, con guión, con dossier y tal, íbamos haciendo las otras 2 anteriores, que eran las incorrectas en términos de industria, pero la que a nosotros nos hizo empezar nuestra carrera y aprender mucho, ¿no? Y que no sentimos que es inferior porque son documentales y tal. No, todo es cine, ¿verdad? Para nosotros. Entonces,
La cuarta sí fue, bueno, es que todas han sido muy, pero por eso ha sido bueno. No tener una estructura, aprender y formar nuestras propias afirmaciones de lo que es el cine, porque al final tú eres la persona, tú eres el que tiene que decidir qué es el cine para ti y cómo hacerlo. Y eso no llega hasta que tú no lo haces y te equivocas, y te equivocas, y te equivocas, y te equivocas, y no eres productor, y el primer presupuesto que haces es una locura, y la primera semana de rodaje es una locura, hasta que tú no lo vives. Porque por más cine que veas, y cine increíble en la filmoteca, y leas, es que lo tienes que vivir tú, porque tú eres, como dice Carlos, la persona que cuando llega el primer día en el set, la gente te hace 500 preguntas. Y si tú no lo sabes, entonces ¿quién lo sabe? Y por eso hay que lanzarse y hacer cosas, y no dejar de hacer cosas, aunque no estés en Cannes, aunque no, eso es tontería. Hay que vivir la vida, y hay que vivir la vida tuya, ¿no? La vida tuya y tus proyectos, que es la cosa más maravillosa porque son tuyas, porque te pertenecen a ti y ninguna otra persona podría hacer lo que haces tú. Entonces, ahora sí tenemos como, ya después de 4 películas, ahora sí yo creo que hay una estructura, pero es una estructura que nació de nosotros, ¿no? No está en ningún lab, no, o sea, es algo 100% nosotros, con muchísimos errores y lo que vamos a cometer, pero nosotros. Hay una cosa buena que estás viendo que pasa aquí ahora mismo, que es que al mismo tiempo no hay una fórmula, porque esto no es ciencia, ¿no? O sea, yo me puedo meter 5 años haciendo un guión, ella dice en pijama, vamos a empezar, ¿entiendes? Y aunque no sea guión, es guión, porque después está viendo la película, y en lo que yo estoy recortando, ya está viendo la película. ¿Y qué edad tenías cuando hiciste tu primera película? No me acuerdo, 20... O sea, llevas 28 años recibiendo información. Entonces, hay una dramaturgia que todos tienen en su cabeza. Y tú decías, después de este plano viene esto, porque, o sea, aunque no lo pusiera en papel, ¿no? O sea, cada persona tiene su recorrido, ¿no? A lo mejor tú eres la persona que ahora haces la primera película en 7D, no sé, y te inventas. No se sabe, todo es válido, ¿no? Lo que tú tienes es que en un momento decir, voy a hacer. Exacto, ¿no? Que voy a hacer, puede ser, filmo mañana y puede ser, voy a meterme 60 años estudiando la obra de Josep Pla para hacer un cortometraje de 5 minutos en el 2084. Sí. No sé, no llevo nunca reloj, no sé qué hora estamos. Menos 10, rato pues hacemos como casi la clausura, remate final. No sé si alguien quiere aumentar alguna cosa. Lluís, tu que tens molta experiència també amb tots aquests, no sé, alguna cosa... Tenemos un gran maestro aquí, ¿eh? Sí, a moltes coproduccions també. De estos temas así, de tus relaciones con Sudamérica, con Latinoamérica... Lo que habéis dicho es correcto, es así. O sea, cada película es un mundo, ya creo que lo decía Tarkovsky, que es como crear un ser vivo nuevo y que el que no está afín a la película por un motivo u otro desaparece. O un accidente o lo que sea, pero es decir, la película tiene un cuerpo propio en sí misma. Y lo importante es, aunque sea, como alguien ha dicho, ¿no? Aunque sea por un móvil, teniendo una idea de hacer algo, es ponerse a hacerlo. O sea, no esperes a que nadie te facilite el camino, has de lanzarte tú misma. O sea, y lo primero será precario si tú quieres, pero servirá a tus intereses. Seguramente también te servirá a más cosas en el futuro. Pero esperar a que te lleve un fondo, y sobre todo si estamos hablando de un documental o algo así, no está matando. Porque la inmediatez se pierde y también hay que tener mucha fortaleza para no tirar la toalla a medio camino. O sea, hay que ser muy tozudo. Si tú quieres hacer algo, al final no vas a conseguir hacer, porque siempre se abre una puerta por donde entra el agua, ¿no? Al final. Pero has de creer en ello. Si no crees en ello, no sirve para nada. ¿Tú has percibido, digamos, a nivel de montar una coproducción, más dificultades cuando se intenta montarla con Latinoamérica que cuando se intenta montarla con Europa? ¿O depende de los proyectos? ¿O en principio no? Lo que ocurre es que, claro, una coproducción en la que mejor quizás hayan 5 o 6 coproductores, pues es un burdel, ¿no? Porque ponerse de acuerdo entre todos es muy difícil. Ya no te digo si uno está, todavía con Argentina puede ser 4 horas de diferencia, pero si está en Tailandia el otro, ¿me entiendes? Son 9 horas antes. O sea que realmente llegar a confluir, poder
hacer reuniones de trabajo en que se puedan diseñar las cosas y tal, es mucho más complejo, pero es bueno para la película. Hay películas que se pueden hacer gracias a pequeñas sumas de varias gente implicada, pero no se trata de implicar a cualquiera porque necesita sumar sumas, se trata de implicar a la gente que cree en el mismo proyecto. O sea, lo importante es la película. Entonces, hacer las cosas artificialmente, como tú apuntabas en algún momento, que a veces es así, una actriz española en una película uruguaya, porque no sé qué, porque tiene que haber una actriz española, esto es un error. A veces no hay más manera, no hay otra forma de poderlo llevar a cabo, haciendo esta especie de poti-poti, ¿no? Inventando cosas, pero si no es mínimamente orgánico es malo para la película. Entonces las mejores coproducciones son aquellas que, como alguien también apuntaba, a lo mejor está rodada en un sitio, en Argentina, pero la postproducción se hace en España. Bueno, pues vale, esto sí, esto es lícito, porque es una cosa más técnica, ¿no? No está condicionando el porqué. Pero las películas que tiene que ir uno desde Barcelona a Cuba para entonces entender que hay una parte de coproducción española es ficticio, digamos, lo estás forzando. Y es lo que hay que evitar, forzar las cosas, siempre en la medida de lo que se pueda. Es diferente si es un encargo o es una película industrial, que entonces todo cabe. Pero si uno quiere hacer una película personal y propia, no puede estar haciendo permanentemente concesiones. Entonces, pues bueno, a lo mejor no hay que tener 5 coproductores, basta con uno con el que te entiendas, con el que crean lo mismo, ¿no? Pues no sé si alguien quiere decir alguna última cosa, si no, nos quedamos con la energía. Es decir, la energía de decir, yo sabéis, también soy muy partidario de decir... ¿Repetir la página que habéis dicho antes para las convocatorias? Latam Cinema, Latam de Latinoamérica, Latam Cinema. Y debe haber otras también, esa está bien. Y bueno, sabéis que tenéis todavía el fin de semana para ver unas cuantas películas latinoamericanas, que bueno, estaría bien, ¿sabéis? El domingo a la tarde la película de Matías Vicé, que luego estará el lunes aquí, entonces vale la pena de haberla visto, si no también podéis ver algunas películas suyas en Filmin antes, y esta película que comentaba Ana también, que es una pequeñita película, pero me parece que tiene una carga emocional y una carga visual impresionante, que es Mamá, y que el director vendrá más para el máster en documental a la tarde, pero el martes podremos ver entre las 4 y las 6 la película, hablar con él, y bueno, que creo que siempre, joder, es un lujo poder compartir experiencias de gente que se ha encontrado con problemas que igual los encontraréis vosotros dentro de 10 años, ¿no? Y yo creo que además han transmitido una energía y una positividad que bueno, espero que se contagie. Pues nada, si no, pues lo dejamos aquí.